Bien, el ejercicio 3 del práctico 7 entonces ya tiene una aplicación económica muy importante, donde lo que tenemos que hacer nosotros es maximizar la función de utilidad de un individuo representativo, sí que depende de un bien x1, otro bien x2, ¿sí? Tiene una forma similar a las Cobb-Douglas que hemos visto, salvo los exponentes, digamos acá hay un 2, acá hay un 1, pero es similar. Está sujeto a una restricción presupuestaria. Pero ¿cómo les planteo acá en el ejercicio? Ok, yo les digo que el precio de un bien es 5, el precio del otro bien es 2 y hay un ingreso monetario o disponible del individuo igual que 200. ¿Qué tienen que saber ustedes para construir esta restricción presupuestaria del individuo? Porque no se los doy como una función, sino que les doy los datos. Ustedes tienen que recordar esto, que lo habrán visto, estoy convencida, en alguna parte cuando hacían Higgs o Slasky para ver la pendiente, sí, ustedes creo que veían x1 en función de x2, pero acá no importa, lo importante es lo conceptual de saber que el ingreso monetario es igual al gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2, es decir, precio por cantidad más precio por cantidad de cada uno de los bienes. En consumir esos dos bienes, el individuo se gasta todo el ingreso monetario, ¿sí? Reemplazamos los valores. I por 200, precio de 1 por 5, precio de 2 por 2. Una vez que tenemos esta restricción presupuestaria armada, lo único que falta ahora es armar el lagrangiano, que es nuestro instrumento para maximizar una función con una restricción, ¿sí? Como lo armábamos de la vez anterior, el lagrangiano va a estar en función de las dos variables o de todas las variables que teníamos acá y lambda. Entonces, ¿qué tenemos? La función, como está por el enunciado, más lambda que multiplica a mi restricción presupuestaria. ¿Cómo escribimos esta restricción? El valor, ¿sí? Que no tiene variable, menos los otros dos términos que es como si pasaran hacia este lado, ¿sí? Por eso ambos restando. Por favor acá no se olviden de poner los dos restando, si no, no tiene sentido y cuando hagamos esta parte de la condición de primer orden no se nos va a cumplir la restricción. Una vez que tenemos eso, el paso siguiente, que si ustedes miran, de verdad que son todos muy parecidos, los del video anterior, este y algunos que vienen, que sigue condiciones de primer orden. Derivo respecto de cada variable y respecto de lambda. ¿Qué cosa? El lagrangiano. Y lo igualamos a 0. Una técnica para encontrar los valores óptimos, ¿sí? Los valores del punto óptimo que yo aplico, por ejemplo, es de la condición 1 y de la derivada, perdón, respecto de x1 y respecto de x2, de ambas despejo lambda, ¿sí? A esto lo llamo 1 de ecuación 1 y 2 de ecuación 2. ¿Por qué despejo lambda? Porque el paso siguiente, ¿qué me va a permitir? Igualar estas dos cosas, porque lambda es lambda. ¿Ven? Que tengo igualadas las dos digamos, cocientes. ¿Qué ocurre? Bueno, paso el 2 multiplicando, el 5 multiplicando, y si despejo, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener x2 en función de x1 o x1 en función de x2, lo que ustedes prefieran. ¿Para qué me sirvió este cálculo auxiliar? Para tomar esta igualdad, ¿sí? x2 en función de x1, y reemplazarla en cualquiera de estas dos que me haya quedado, que es la tercera condición, ¿sí? Que todavía no la utilicé. 200 menos 5 por x1 menos 2 por x2, ¿a qué es igual? A 5 cuartos de x1. Entonces vuelvo a obtener una ecuación en función de una sola variable y puedo despejar. ¿Qué despejo de acá? Despejo x1, asterisco, ¿sí? Estrellita. Le ponemos estrellita cuando sabemos que el punto es el punto que está optimizando, que está maximizando la utilidad en este caso. Todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no hicimos las condiciones de segundo orden. Pero yo lo escribo acá porque ya no tengo más espacio. Ustedes deberían escribirlo acá, ¿sí? Como yo lo mencioné.
pero ya los vamos a marcar ahora para que esto quede bien claro porque siempre se presta a confusiones. Bien, seguimos. Despejé de acá x1. Con x1 lo puedo reemplazar acá y obtengo x2 estrella. Y con x1 lo puedo reemplazar acá y obtengo lambda estrella. O puedo reemplazar x1 y x2 acá y obtengo lambda estrella. Debería darnos lo mismo, obviamente. Una vez que obtengo esos valores, que ven que yo utilizo fracciones y no redondeo los números, que tengo que estos dos valores son la canasta óptima de consumo de este individuo representativo. O sea, si el individuo consume, si fuese posible en la realidad, 80 tercios de x1 y 100 tercios de x2, estaría maximizando, a priori todavía no lo sabemos porque no hicimos las condiciones de segundo orden, pero estaría maximizando su utilidad. Lambda nosotros todavía no le vamos a dar importancia, pero ¿por qué hay que despejarlo? Porque estos tres son los valores óptimos, ¿sí? Que están maximizando este problema con restricción. Los tres. Y estos dos son la canasta óptima de insumos. No se olviden de esa diferencia. En otras materias les van a asignar algún rol a lo que sería el lambda, por ejemplo. Si yo les preguntara cuál es la utilidad máxima, entonces, ¿cómo deberían encontrarla? Bueno, evaluando la función de utilidad, por eso se llama función de utilidad, ¿en qué valores? En x1 estrella y x2 estrella. Si ustedes reemplazan acá y hacen el cálculo, que recuerden que son multiplicaciones, van a obtener este número que no es lo relevante, sino que aprendan el procedimiento de cómo encontrar la utilidad máxima sujeta a la restricción presupuestaria. Bien, una vez que tenemos todo esto hecho, vamos a calcular las condiciones de segundo orden. ¿Cómo las calculamos? Armamos un hessiano orlado, ¿sí? Orlado, ¿por qué? Porque tenemos un lambda, tenemos una restricción. ¿De qué orden? De orden 2. ¿Por qué? Porque 2 son las variables. Sí, yo los nombro así porque a mí me resulta didáctico para realizar el ejercicio. Obviamente esto en la teoría, ¿sí? Lo van a encontrar mucho más formal, explicado. Y lo tienen que estudiar. Pero a mí me resulta didáctico explicarles de esta manera para que ustedes no olviden que hay dos variables y una restricción presupuestaria, una orla, que recuerden que la veíamos así. Entonces la matriz que deberían armar, determinante porque ya colocamos las barras, ¿sí? Sería con esta forma. Lambda, x1, x2, les digo lo mismo de vuelta, siguen el orden establecido en esta función. ¿Qué hacemos? Calculamos estas derivadas segundas y las reemplazamos. Lo que pueden observar en este punto es que obtenemos la matriz, el determinante, ¿sí? No es, cada elemento no es un número, sino que ahora tenemos, por ejemplo, funciones. ¿Por qué? Porque teníamos algo al cuadrado, entonces hay derivada segunda. Por lo tanto, es necesario escribir esto, siempre es necesario, pero ahora es más necesario todavía evaluarlo en el punto óptimo, porque ahí es donde estamos viendo si efectivamente es un máximo. Si ocurre en el punto anterior, por ejemplo, y no era necesario evaluarlo porque en realidad no teníamos variables para evaluar, pero teóricamente sí es necesario evaluarlo y es correcto poner que este determinante se evalúa en el punto. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Reemplazamos cada vez que encuentro un x2 por 100 sobre 3 y cada vez que encuentro un x1 por 80 sobre 3. En fin, ¿qué me queda? Me queda este determinante, ¿sí? 0, menos 5, menos 2, esto está igual, solo me cambiaron estos tres números que son en donde reemplacé. Resolvemos un determinante. ¿Cómo? Como quieran, por cualquier fila o por cualquier columna. Yo elegí la tercera fila, por ejemplo. Les va a dar lo mismo, obviamente. Pueden elegir la que les sea más fácil. Entonces empezamos con el signo más, menos, más. Coloco el signo más. Escribo el elemento tal cual está. Tacho esta columna, tacho esta fila y multiplico por el determinante resultante, que es menos 5, 20.000 sobre 3, menos 2, 16.000 sobre 3. ¿Bien? El segundo elemento es este. Más, menos, menos el elemento
por el determinante que surge de tachar fila y columna del elemento. 0 menos 5 menos 2, 16.000 sobre 3. ¿Bien? Y ahora hacemos la cuenta, ya es sencillo porque nos quedan determinantes de 2 por 2 nada más. ¿Qué me quedaría? Menos 2 por menos 5 por 16.000 sobre 3 menos 2 por 20.000 sobre 3. Sería esto. Menos 16.000 sobre 3 es esto. 0 por esto, 0 menos 10. ¿Bien? Hacen la cuenta, no importa lo que les dé. ¿Qué es lo relevante? El signo. ¿Sí? Lo importante es el signo que obtenemos, no el número. ¿Sí? Si bien debe estar bien el cálculo hecho, debe estar evaluado, debe estar hecho el cálculo, lo importante es que obtuvimos que es un mayor que 0. Bien, H1 que dijimos en el video anterior, que no es necesario evaluarlo, porque H1 ¿qué sería? Esto por esto, 0, menos algo positivo es negativo, ¿ok? Y tenemos H3, no, por H orlado 3, perdón, no, porque la matriz es en total de 3 por 3, entonces no vamos a tener otro cálculo. Con este solo, para este problema nos va a alcanzar para decir que como el hessiano orlado, ¿sí? El determinante evaluado en el punto, es positivo, entonces el punto x1 estrella, x2 estrella, lambda estrella, ¿sí? Que serían estos tres valores que encontramos, que hace maximiza la función de utilidad del individuo sujeto a la restricción presupuestaria. Entonces, ¿qué hay que aprender? A leer e interpretar el problema. Por ejemplo, esto en el enunciado no está, lo tienen que aprender, recordar más que nada. Aprender a armar bien el lagrangiano, qué es lo que queremos maximizar y a qué está sujeto, realizar las condiciones de primer orden y aprender tener muy practicado y saber hacer muy rápido este despeje, ¿sí? Para obtener el valor de las variables. Saber que esto es la canasta óptima de insumos y los 3 son los valores óptimos que resuelven el problema. Saber cómo calcular la utilidad máxima, por ejemplo, si yo se los pido. O si yo les preguntara cuál es el gasto final del individuo, obviamente va a ser 200 porque lo trabajamos para que eso sea una igualdad. Pero ¿cómo lo podrían obtener? Bueno, multiplicando 5 por x estrellita más 2 por x2 estrellita. Eso les debería dar 200. ¿Qué más? Saber calcular las condiciones de segundo orden, armar esta forma del hessiano y obviamente calcular el determinante para averiguar el signo. Y había que aprenderse estas condiciones para verificar máximos o mínimos.